estar aquí, Señor, a pesar de la lluvia. Señor, tú has puesto, Padre, en tus hijos un deseo mayor, Señor, que los obstáculos, Padre, y es el venir, Señor, a alimentar nuestras almas con tu bendita y poderosa palabra, Señor. Padre, porque ese es el propósito, Señor. Señor Jesús, el poder recibir algo a nuestros corazones o mucho, no porque el que vaya a hablar pueda traer algo grande, Señor, sino porque tú eres grande y vasto, Señor, y una sola palabra tuya, Señor Jesús, bastaría, Señor. Por eso en esta noche, Dios, yo me hago a un lado, Señor Jesús. No quiero, Señor Jesús, estorbar a tu propósito, Padre. Oh Dios, y al esfuerzo que tu pueblo ha hecho para poder venir y Señor, escuchar de ti, Señor, de tu palabra. Padre, te ruego, Dios, que tú hables a nuestros corazones, Señor, y que Dios, tu palabra, Señor, venga a nuestras vidas, Señor, y nos, Padre, nos transforme, Señor Jesús, nos haga conforme a tu semejanza, Señor. Ayúdanos, Señor, en ti esperamos solamente, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta noche. Bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos. Usted sabe, bueno, solamente en lo que usted está buscando su Biblia o el libro, mejor dicho, y el capítulo. Hoy en día, si usted tiene una versión 60, no dice, solamente dice epístola a los Hebreos, pero no dice del apóstol San Pablo. Sin embargo, el profeta nos dijo, entre los teólogos usted sabe hay un debate, que si fue Apolos, que si fue quien haya sido quien haya escrito, pero el profeta dijo que fue San Pablo, porque ningún hombre tenía el conocimiento tan exacto que él tenía. Si usted se fija, el libro de los Hebreos prácticamente es pues hablarle a ellos, a los hebreos, aquellos que tenían la sombra, y él tomó la sombra y trajo a la realidad. Todo aquello del Antiguo Testamento estaba hablando y apuntando a una sola persona, y esa es a Jesucristo. Por eso es que él toma este libro de Hebreos, y aquí mire, el capítulo 11 es el capítulo dedicado a los héroes de la fe. Y mire, hace algunos meses hablé sobre un temita que le llamé Yendo a la Gran Galería de Dios. ¿Se acuerda usted que hablamos del apóstol Pedro? Y en esta mañana, bueno, en esta noche mejor dicho, quiero retomar el tema, pero no para hablar del apóstol Pedro, sino para hablar de otro gran héroe de la fe. Aquí en Hebreos, el capítulo 11, el verso 23, el apóstol Pablo está diciendo: por fe Moisés fue escondido de sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al mandamiento del rey. Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escondiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar comodidades temporales de Egipto, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Ahora mire, voy a hacer aquí un paréntesis. Todos sabemos, cualquier estudiante bíblico sabe que en tiempo de Moisés, Jesucristo, la persona de Jesucristo todavía no estaba. Pero entonces, ¿por qué Pablo dice que teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo? Mire, uno puede, razonando esto, uno dice, bueno, Jesús no existía todavía. Entonces, ¿por qué Pablo dice el vituperio de Cristo? Ahora, no es que Pablo se hubiera equivocado, pero sabe una cosa, la única manera que nosotros podemos tener el entendimiento correcto y preciso de la palabra es a través de lo que Dios habló por su siervo. El hermano Branham dijo, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, y luego dice él, la columna de fuego. Esto es lo que dice el hermano Branham, que los tesoros de los egipcios, porque miraba a la remuneración, a la recompensa. Por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por fe celebró la Pascua y el derramamiento de la sangre, para que el que mataba a los primogénitos no los tocase. Por fe traspasaron el mar Bermejo como por tierra seca, lo cual probando los egipcios fueron sumergidos. Esto es maravilloso. Oremos una vez más. Señor Padre, te pedimos, Señor Jesús, que tú nos des la inspiración, la unción, el entendimiento
para poder hablar de estas cosas tan maravillosas, Señor. Yo creo, Padre, aunque nosotros, Señor Jesús, estamos viviendo en un tiempo distinto, Señor, pero somos tan de carne y hueso como lo era este gran hombre, este gran profeta tuyo llamado Moisés, Señor. Quizá, Dios, nosotros no tenemos, Señor, un ministerio tan tremendo, tan poderoso y maravilloso, Señor, pero Padre, como seres humanos, Señor, humana. Pero cuando uno mezcla, cuando uno combina esas cosas, entonces uno puede encontrar cosas muy maravillosas en este personaje. Ahora, Moisés ha sido tema para películas, para libros, para muchas cosas, incluso para la escuela dominical de los niños. Moisés es un personaje central de la Biblia que ocupó también muchos tiempos. Si uno juntara todas las veces que el profeta de Dios habla de Moisés, serían muchas horas que él invirtió para hablar de este gran hombre y de este gran profeta de Dios. Nosotros en esta noche tan solo llegaremos hasta un punto al cual ahí creo que hasta ahí voy a llegar, pero comencemos con esto. Moisés. El nombre Moisés significa sacado de las aguas y eso tiene un propósito. Mire, porque Moisés fue predestinado por Dios para un propósito especial. En cualquier circunstancia de nuestra vida siempre va a obrar también la predestinación de Dios. ¿Por qué? Porque usted sabe, aquellos que niegan la predestinación de Dios piensan que nosotros vinimos por algún mérito que hicimos para que el Señor reconociera ese mérito y nos llamara. Pero eso no es así, sino que fue por el conocimiento previo de Dios, por su predestinación, por su elección, la cual nos mantiene aquí. Por eso Jesús mismo dijo que nosotros mismos no nos habíamos elegido, sino que fue Él quien nos eligió a nosotros. Entonces la predestinación también está en la vida de Moisés. En el tiempo que le tocó vivir a Moisés, había muchos hijos, muchos niños que estaban naciendo. Precisamente esa fue una de las cosas que Faraón o los que servían a Faraón comenzaron a ver. Que el pueblo de Israel se estaban reproduciendo más que los egipcios. Ahora mire, aquí hay algo importante. Hoy en día usted sabe, en estos meses pasados, principalmente en septiembre, hubo un éxodo masivo de personas que estaban huyendo de Siria. Y entonces el primer país que abrió la puerta de par en par para que los sirios entraran fue Alemania. Bueno, y uno dice, bueno, ¿por qué? ¿Porque son bondadosos los alemanes? No es por eso. Es que ellos, usted sabe, muchas veces en el pretexto o en el argumento de modernidad, la gente pasa por encima de los principios de la palabra de Dios y eso tiene sus consecuencias. Los alemanes, así como los norteamericanos, bueno, quizás los norteamericanos no tanto, porque ellos han recibido gente de diferente cultura, pero los alemanes específicamente, hoy en día la mayoría de la población
está yendo a ser ancianos. Y usted dice, bueno, pero ¿por qué ancianos? Bueno, si la mayoría de ellos están en esa etapa de su vida, es porque algún tiempo atrás ellos determinaron que ya no era correcto por la modernidad el tener hijos. Y entonces, ¿qué pasó? Como casi no nacen niños, pues la gente va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo hasta que llegan a una etapa de su vida en que se hacen ancianos. Yo no digo que en Alemania no haya niños ni jóvenes, pero esa es la tendencia de que la tasa de natalidad ha ido decreciendo. Y el gobierno, la señora Merkel, estando plenamente consciente, abre la puerta para que, ahora mire, yo no estoy diciendo, pero ojalá y usted no me malentienda, abre la puerta para que un grupo muy numeroso de sirios entren a habitar Alemania. Ahora, ahí hay un riesgo. ¿Por qué? Porque ellos son sirios. Y usted dice, ¿y eso qué tiene que ver? Si usted va a la Biblia, usted seguramente esa palabra le suena. Usted dice, pero bueno, las madres, yo no sé, bueno, yo ahí estaba en Madrid cuando estaba viendo, un hermano estaba viendo la noticia en la televisión y ahí se veían las madres con sus hijos en brazos y todo lo demás. Y usted dice, pero es que esos pequeños, ¿qué culpa tienen? Bueno, cuando el Señor dijo a Saúl que acabara con los amalecitas, uno pudiera haber pensado la misma cosa. Y esos pequeños, ¿qué culpa tienen? Pero Dios no se equivoca. ¿Sabe usted por qué? Porque esos niños que ahorita están de brazos, si el tiempo pasa, llegarán a ser jóvenes y adultos. Y aparte de eso, mire, una de las cosas, yo no sé si usted sabe que las 3 religiones mayoritarias del mundo son conocidas por un símbolo. Déjeme ver, voy a tratar de dibujar algo. Yo no soy buen dibujante, pero solamente para que usted sepa. Quedó muy mal, ¿verdad? Pero usted entiende eso. ¿Qué es? La estrella de David. Esta estrella de David representa ¿a qué? Al judaísmo. Hay otra religión que es esta. Este es su símbolo. No sé si usted sabe qué representa esto. Los musulmanes. Y hay otra tercera que es esta. ¿Qué representa esto? El cristianismo. Usted dice, bueno, ¿pero qué tiene que ver? Mire, yo antes me preguntaba por qué en las mezquitas de los musulmanes, en vez de tener una cruz, desde luego que no la van a tener porque no creen en Jesucristo, tienen esto. Usted sabe, por ejemplo, las iglesias cristianas en la cúspide ponen una cruz. Y uno sabe que esa iglesia o es católica o es cristiana, aunque los católicos pues se han apropiado eso para identificar en sus iglesias. Pero esta, ¿por qué? Mire, esa es una media luna. El asunto es que esta media luna no es una luna llena, sino que es una luna en cuarto creciente. ¿Sabe usted lo que es eso? ¿Sabe las 4 etapas de la luna? Luna llena, cuarto menguante cuando va haciéndose más pequeña, y luego llega, ¿cómo le llaman? Luna nueva, ¿verdad? Cuando no se ve. Y luego el cuarto creciente, que es cuando comienza a crecer. ¿Por qué los musulmanes adoptan como un símbolo de su religión el cuarto creciente? Porque ellos dicen que estos son ellos, pero no es una luna en cuarto menguante. Mire, yo no sé si usted me entienda eso. O sea, ellos no están pensando que su religión poco a poco va a ir fracasando hasta que llegue como una luna nueva, que no se vea, no, sino que es un cuarto creciente. O sea, su mentalidad es abarcar y abarcar y abarcar el mundo. Usted sabe, en España, allá por en los tiempos del descubrimiento de América, hay ciudades, y uno todavía las puede ver, donde muchos de sus estilos son estos, son musulmán. Ahora, ¿y eso qué tiene que ver? Que estos niños, hijos de los inmigrantes,
que están entrando en Alemania, ellos siguen siendo musulmanes y seguramente sus padres eventualmente los doctrinarán con esto. Y una verdadera pena que el país que vio nacer a la Reforma, el protestantismo, que apenas la semana pasada se acaban de celebrar los 498 años, después sea el simbolismo de una religión espiritualmente muerta. ¿Pero por qué? Por esa mentalidad. Ahora, en el tiempo de Moisés, los egipcios quizá estaban en esa condición y ellos vieron que había un desbalance. Mientras que los egipcios no crecían mucho en población, el pueblo de Israel estaba aumentando, digámoslo así, exageradamente. Ahora mire, en esto voy a leerle parte o de mencionarle parte de lo que dice el hermano Branham. Porque hay cosas en la Biblia que no son específicas en cuanto a esto, pero el profeta nos abre el panorama. Bueno, esto de que el pueblo de Israel se estaba multiplicando, eso es verdad. La Biblia lo dice. Entonces el hermano Branham dice que Faraón, con sus asesores, porque en cualquier tiempo todos los gobiernos tienen asesores, cuando comenzaron a ver aquel fenómeno, tuvieron una conferencia y dijeron: ¿qué vamos a hacer? Y entonces, qué cosa. ¿Sabe usted lo que él dijo? Dijo que una mujer dijo: bueno, para evitar que eso suceda, pongan a trabajar a las mujeres, o sea, las esposas. Usted dice: ¿y de dónde saca esa historia? El profeta dice esto en el sermón Enseñanza sobre Moisés. Dijo: porque cuando ellas lleguen en la tarde, estarán tan cansadas que no van a procrear. Esa es una de las cosas que dijo el hermano Branham. Pero bueno, ok, ponen a las mujeres a trabajar. Pero entonces resulta de que esto, pues todo con todo y eso no da resultado. Entonces vuelve a citar a otra conferencia. Y entonces es cuando otra mujercita dice: bueno, ¿por qué no acabamos con los niños varones? Los vamos a estrellar contra la pared y ya después se los vamos a dar de alimento a los cocodrilos. Dijo el hermano Branham: bueno, el río Nilo está infestado de cocodrilos. Dijo: pero en aquel tiempo estaban particularmente muy gordos. ¿Por qué? Bueno, por tanto bebé que comían. Pero mire, la vida de Moisés, el hermano Branham dijo que Moisés era un tipo de Cristo. Esto es maravilloso. Mire, por eso para mí la tipología es más segura, más certeza o más cierta que la teología. Porque la ley es la sombra. Y si Moisés era un tipo de Cristo, si usted recuerda, cuando Cristo nació, por el decreto de un rey, todos sabemos la historia de Herodes, cuando vinieron los magos de Oriente preguntando por el rey de los judíos. Y entonces Herodes sabía que el único rey que existía era él. Él no iba a admitir la competencia. Así que él, fingiendo, les dijo: caballeros, ¿y ustedes cómo saben? Ah, bueno, nosotros sabemos porque leímos en mire qué cosa, en uno de los 5 libros de Moisés en Números, que él dice que va a salir la estrella de David. Ahora, la estrella de David es la señal del nacimiento, pero la Biblia dice: y el cetro de Judá. ¿Qué es un cetro? Eso tiene que ver con un rey. Por eso ellos no venían a buscar al Mesías pastor, ellos venían a buscar al Mesías rey. Porque junto con la señal de la estrella
había algo más que lo asociaba, y era el cetro en su diestra. Por eso ellos entendieron perfectamente la escritura y no llegaron preguntando por alguien, sino por el rey, porque Balaam lo había asociado con un cetro. Bueno, Herodes dijo: no sé, yo no sé. Pero si ustedes están asociando eso con algo religioso, no se preocupen, aquí hay gente que sabe de esas cosas. Y va y llama a los sacerdotes y les dice: reverendos, aquí están estos hombres. Ahora mire, la gente hasta les ha puesto nombre a los magos, o a los reyes magos, como les llaman, o a los sabios, como dice la Biblia en inglés. Ahora dicen que son tres. El hermano, la Biblia no dice cuántos eran, pero dijo el profeta que en la antigüedad regularmente eran tres los que solían cabalgar juntos. Entonces dice: miren, aquí están estos caballeros que vienen a buscar a... Ellos dicen, ¿qué están diciendo? No, pues del rey de los judíos. ¿Ustedes saben acerca de eso, del nacimiento? Oh, sí, claro que sí. ¿Cómo lo saben? Porque la Biblia lo dice. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Dónde van a ser? ¿Va a ser aquí en Jerusalén? No, rey, no, la Biblia no dice que va a ser en Jerusalén. Dice que va a ser en Belén de Judea. Ahora, pero para saber, bueno, pensemos de esa manera que él pensó, ¿en qué hospital? Miren, les voy a proponer algo. Vayan, indaguen, vayan. Bueno, para comenzar, aquí hay algo importante. Seguramente, bueno, mire, la gente piensa que cuando los magos de Oriente llegaron, Jesús era un bebé, pero ya no era un bebé. Él era un infante de 2 años. Porque él les preguntó a los magos de Oriente, o a los sabios: ustedes, ¿cuándo fue la primera vez que vieron que apareció la estrella? Y ellos dijeron: bueno, pues el tiempo que venimos viajando. ¿Cuánto tiempo? 2 años. Entonces miren, como eso ya es un evento pasado, o ya tiene 2 años, pues ¿quién va a ser? Ahora mire, aquí hay algo tremendo. En Belén, ¿cuántos niños de 2 años, infantes, había? Y para saber entre todos ellos cuál era. Mire, pero aquí hay algo importante. Si estos magos de Oriente, ¿qué cosa? Si estos magos de Oriente, una estrella los venía guiando, seguramente esa misma estrella los iba a guiar hasta el domicilio, como lo hizo del infante Jesús. Mire, Dios es maravilloso. Bueno, ellos fueron, le llevaron los dones. El profeta dijo: fueron los dones apropiados. Y entonces el Señor, mire, por eso aquí voy a llegar a algo con Moisés. Y al menos yo quiero que nos llevemos este pensamiento en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios no puede terminar con usted o conmigo en esta tierra hasta que nuestro propósito aquí sea cumplido. Usted dice: pero yo no soy predicador. No tiene que ser eso. Y sabe una cosa, permítame decirle esto. El hermano Branham dijo, escuche, dijo: y cada persona que cumple el propósito de Dios, hay una resurrección para ella, tan seguro como el mundo. ¿Qué le parece? Ahora, ellos fueron, el Señor les advierte y les dice: tomen otra ruta, ya no vayan a pasar ahí por Jerusalén, sino tomen otra ruta. Bueno, la Biblia dice que Herodes, cuando él se vio burlado de los magos, quizá había un mes, ya hacía como un mes que habían pasado ellos por ahí y él esperándolo, cuando la malicia le decir: oye, estos muchachos ya te vieron la cara, como dicen por ahí. Entonces él, en su furia, dijo: bueno, ellos estaban supuestos a decirme quién era, y ellos sabían quién era, porque le llevaron los regalos, ¿no? Los dones. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a matar a todos los niños o infantes de 2 años hacia abajo.
para que se cumpliese lo que dijo Jeremías en las Lamentaciones. Que, hermano, que Raquel, así dice, llora por sus hijos, pero no solamente eso, y no quiso ser consolada. Si Moisés era un tipo de Cristo, en el tiempo de Moisés, qué cosa, así como Dios preservó la vida de su propio Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que cumplir su propósito. También el mismo Dios preservó la vida de Moisés. ¿Por qué? Por la misma razón, porque Moisés tenía que cumplir su propósito. Ahora, sabemos que esto fue en el tiempo del cautiverio de los hijos de Israel en Egipto. Aunque Pablo menciona el propósito o el motivo por el que Moisés fue preservado, hay una razón más. Mire, aquí en Hebreos, el capítulo 11, el verso 23, vamos a leer esa escritura. Mire, esta historia es maravillosa. Dice Hebreos 11, 23. Por fe Moisés nacido fue escondido por sus padres por 3 meses. O sea, ellos lo escondieron en su casa por estos 3 meses. Pero, ¿por qué razón? Ahora recuerde, todos los niños en Egipto estaban siendo muertos. Pero después de esta coma que está delante de los 3 meses, Pablo nos dice, porque le vieron hermoso niño. Y eso que ellos vieron les hizo desafiar el mandamiento del rey. Ahora, yo le he dicho que hay una versión del Nuevo Testamento que en vez de decir niño hermoso, dice niño extraordinario. Y usted dice, bueno, nosotros ¿cómo tenemos la certeza? Voy a borrar esto. ¿Cómo tenemos la certeza de que realmente esa es la palabra correcta? Mire, en el griego, lo que nuestra Biblia en español dice hermoso, en el griego es esta palabra. Espérame, aquí la tengo para no escribirla mal. Permítame. En el griego es así. Aesteios. O sea, nuestra Biblia en español dice que le vieron mi niño hermoso. En el griego la palabra que se usa es aesteios. ¿Y qué quiere decir esta palabra aesteios en griego? Quiere decir extraordinario. Entonces, lo que hizo a los padres de Moisés desafiar las órdenes del rey Faraón fue porque le vieron que era un niño extraordinario. Mire, eso lo dice el apóstol Pablo en el libro de los Hebreos. Lucas, el cual era un hombre erudito, cuando él escribe el libro de los Hechos, y hace mención de esto en Hechos 7:20. ¿Lo tiene? Hechos 7:20. Está hablando del mismo hombre. Ahora Pablo dice en Hebreos que sus padres escondieron a Moisés a pesar del decreto del rey porque le vieron un niño extraordinario. Ahora vamos a ver qué es lo que Lucas dice. Dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable
a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Bueno, es lo mismo que está diciendo Pablo. Pero mire, la palabra agradable aquí en Hechos 7:20 es esta misma. O sea, en el Nuevo Testamento solamente hay dos ocasiones en que la palabra aesteo se usa, y es en el libro de Hebreos, la escritura que acabo de tomar, Hebreos 11:23, y en Hechos 7:20. Aquí hay algo. Entonces, los papás de Moisés le escondieron porque lo vieron un niño extraordinario. Y la Biblia dice que este Moisés fue agradable, o sea, hermoso, extraordinario a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Ahora, ¿qué es algo extraordinario? Mire, el diccionario dice que algo extraordinario es algo que sucede rara vez. Escuche, en el tiempo de Moisés, por lo que la Biblia nos dice, muchos niños hebreos estaban naciendo. Pero en Moisés hubo algo distinto en su nacimiento. Ahora, ¿qué es eso distinto? Ahorita le voy a leer algo que dice el profeta. Es que para que sea distinto tiene que estar involucrado lo sobrenatural. Entonces, algo extraordinario es algo que sucede rara vez, que sale de la regla común, prodigioso, algo fuera de lo ordinario. Entonces, ellos le vieron un niño extraordinario. Ahora mire, Moisés, según lo que la Biblia dice, mire, porque voy a decir esto para tener un mejor entendimiento. Moisés no fue el primogénito de aquel matrimonio formado por Amram y por Jocabed. No. Que ellos dijeran, bueno, lo vamos a proteger, es nuestro primer hijo, ¿qué tal si no tenemos otro? No. Según lo que la Biblia dice, Moisés fue el tercer hijo de este matrimonio. La primera fue María o Miriam, el segundo fue Aarón y el tercero fue Moisés. Ahora, hermano, escuche, ¿qué hizo la diferencia? Si todos los matrimonios hebreos, porque el propósito era matar a los varones hebreos, niños varones, pues ellos no, desde luego. Yo creo, y no creo estar con esto imaginando cosas descabelladas, que seguramente aquellos soldados egipcios eran muy exitosos matando niños hebreos. Bueno, hermano, pero entonces, ¿por qué Moisés no? Usted dice, bueno, tomando lo que dice la Biblia, le vieron niño hermoso y lo escondieron 3 meses. Escuche, pero después de los 3 meses, el lugar donde lo depositaron era una trampa mortal. Si el río Nilo estaba infestado de, ¿cómo se llama?, de cocodrilos, y usted va y les deja a un niño, no muerto, pero vivo, usted prácticamente lo va a poner en las fauces de los cocodrilos. Bueno, pero ¿qué fue lo que hizo esta diferencia con Moisés? Mire, ya dijimos que la Biblia dice que la mayor fue, ¿quién fue? Miriam, luego Aarón y luego Moisés. Mire, según los historiadores, Miriam debió haber sido al menos 12 años mayor que Moisés. De Aarón, la Biblia sí da la edad acertada. En Éxodo 7:7 dice, y era Moisés de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Entonces, ¿cuántos años era Aarón mayor que Moisés? 3.
De Miriam, bueno, uno especula, era quizá 12 años. Y no estoy diciendo que esto sea así o no, pero solamente así es, los estudiosos dicen 12 años. Pero la diferencia de edad entre Moisés y Aarón, la Biblia así nos las dice. O sea, eran 3 años. Ahora, ¿dónde? Tenemos que regresar a esto. ¿Dónde radicaba lo extraordinario, según esa palabra griega, el nacimiento de Moisés? ¿Qué hubo fuera de lo ordinario? Porque eso es extraordinario. ¿Qué hizo que los padres de Moisés buscaran preservar su vida? Porque ellos, el bebé Moisés no se podía defender él mismo. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo que Amram y Jocabed buscaran? Ahora, yo no creo que los demás hebreos que estaban en Egipto no buscaran proteger a sus hijos. ¿Qué padre no va a hacer hasta lo imposible? Pero seguramente el ejército, la inteligencia, digamos, como lo hay en el ejército de Faraón, eran tan eficaces que estaban cumpliendo con su cometido. Nuestra pregunta vuelve a surgir: bueno, si con los demás niños hebreos sí, ¿por qué con Moisés no? Ahora, los padres de Moisés tenían un motivo mucho más poderoso que cualquier otro padre hebreo de proteger a su hijo. ¿Cuál es? Mire. Ahora recuerde, ellos no sabían. Bueno, si tomamos la Biblia, solamente la Biblia, uno podría decir, bueno, esa pregunta todavía se hace más tremenda, porque ellos no sabían el futuro de Moisés, aparentemente. Entonces, ¿por qué lo protegieron? Y cuando, hermano, qué cosa, cuando ellos ya no pudieron protegerlo, lo dejaron bajo la protección de Dios. Bueno, pero ¿por qué? Mire, voy a ir a leerle en el sermón Enseñanza sobre Moisés, párrafo 145 al 146. El hermano Branham dice, mire, y aquí hay algo tremendo. Antes de este párrafo, quiero decirle que él dice: los varones del pueblo de Israel, dice que en la tarde llegaban tan cansados y agobiados del trabajo y el azote sobre sus espaldas, que ya no disponían de tiempo para orar a Jehová. ¿Cuántos esta tarde llegarán tan cansados de su trabajo que ya no disponen de tiempo para orar a Dios? Pero escuche, dentro de todos aquellos, ahora eso es lo que dijo el profeta, dentro de todos ellos había una pareja, y ellos no hacían eso, hermano. Ellos no hacían eso por querer aparentar ser más religiosos, sino porque en ellos había una revelación primeramente. Segundo, había una carga. Mire, parece que hoy en día dentro del cristianismo y más dentro del mensaje, la gente está tan satisfecha en el mundo en el cual estamos viviendo, que ya nadie clama como clamó Juan en la isla de Patmos. ¿Qué fue lo que clamó al final? Ven, Señor Jesús. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con esta familia? Dice el profeta que Amram, después de que llegaba del trabajo, fatigado, cansado con todo y eso, disponía de tiempo para clamar y decir: Señor, y esto no era una locura, envía a tu libertador. El día que para el pueblo, hermano, el día que para el pueblo esto sea una revelación. Usted sabe a lo que yo me refiero.
Hoy en día, la gente religiosa, ellos dicen, es que estamos esperando a Jesucristo y eso está bien. Pero resulta que antes que Él venga, Él dijo que iba a enviar a Elías el profeta. Entonces, según el orden de los eventos, ¿qué es lo primero que hay que esperar? Según lo que Él dijo en su palabra. Esto no es interpretando el mensaje, esto solamente es diciéndolo como Él lo dijo. Entonces ellos, mire, y los demás podrían decir cuántos matrimonios egipcios. Ahora, hermano, parecía que el látigo de los capataces de Faraón sobre las espaldas marcadas de ellos los deberían hacer clamar, pero no lo hacían. Parecería que la presión del mundo hoy en día, parecería que las enfermedades del mundo hoy en día, parecería que todas las cosas que existen en el mundo deberían de hacer clamar al pueblo de Dios. Pero resulta que no. Pero quiero decirle algo. Dentro de todos habrá alguien que estará clamando. Dentro de todos los hebreos había una pareja que estaban clamando. Escuche. Y la oración, no importa cuánto se tarde en ser contestada, va a ser contestada algún día. Que la persona ora, Señor, y quiere que el siguiente día es. Ahora Dios es Dios, se lo puede hacer en ese momento, ni siquiera en el siguiente día, pero puede tardar. Pero al menos esta parte tenía la revelación. Señor, a nosotros se nos prometió que tú nos ibas a sacar con brazo fuerte, Señor. Ahora, como en el tiempo de Jesús, como dijo el hermano Branham, los que esperaban al Mesías esperaban que el gran Jehová bajara por una escalinata de oro con barandales de la gloria y se presentara y dijera: aquí estoy, soy el Mesías. No, Dios se tiene que ajustar a su palabra. Bueno, usted dice, si a Abraham el Señor le dijo: yo los voy a sacar con brazo fuerte, ¿sería que Jehová, así es como le dijo a Abraham? ¿Sería que Jehová personalmente vendría a sacarlos con brazo fuerte? Esa es otra parte de la historia. Es Dios en el asunto. Pero Él dijo: yo, Jehová, he escuchado el clamor de mi pueblo. Y no solamente eso, yo no tengo amnesia. Yo me acuerdo que un día les hice una promesa a Abraham, que los iba a sacar con brazo fuerte. Pero Moisés, ¿qué cosa? Del cual estamos hablando. Pero yo, porque yo quiero, hermano, Jehová, Él pudo haber venido como espíritu, como Él se presentó a Abraham, como Él hubiera querido. Pero ¿quién le puede discutir a Dios su manera de hacer las cosas? Él dijo: yo he descendido porque yo sé lo que está sucediendo en Egipto. Pero Moisés, porque yo quiero, te estoy enviando a ti. Ahora, eso es bueno, adelantándonos a la historia. Pero estamos, el por qué los papás de Moisés buscaron preservarlo. ¿Por qué? Bueno, porque le vieron niño extraordinario, sí, pero ¿por qué? ¿En qué consistía eso? Mire, ahora sí voy a leer el sermón. Recuerde, Amram estaba orando. En el párrafo 145 dice el profeta que mientras él estaba orando, le apareció un ángel. Un ángel, bueno, ¿para qué? Dios, cada vez que envía ángeles, es con un propósito. Y entonces él dijo, mire, aquí es donde comienza esta historia a tomar sentido del por qué es Asteios, porque era extraordinario. Él dijo: Amram, yo soy el ángel de Dios. He sido enviado desde el cielo para decirte que Dios escuchó tu oración. Usted dice, ¿hay un respaldo bíblico para eso? Claro que lo hay. Dios envió un varón del cielo y le dijo: Daniel,
varón de deseo. Desde que tú comenzaste a orar, tu oración llegó al cielo. Y yo iba a venir, pero el príncipe de Persia me estaba atajando el camino. Dice así en Daniel. Pero con todo y eso, el ángel vino con Daniel. Ahora, mire, he sido enviado desde el cielo para decirte que Dios escuchó tu oración. Y he venido a decirte que Él va a enviar un libertador. Hermano, bueno, es hasta ahí. Si el ángel hubiera sido todo lo que le hubiera dicho, eso era un mensaje ya de consuelo. Señor, tú no te has olvidado y aquí vienes a recordarme que tú vas a enviar un libertador. Ahora, pero el ángel no terminó hasta allí. Él se acuerda de todas sus promesas. Dios se acuerda de todas sus promesas. Y luego dice el profeta: yo veo al gran ángel. Ahora lo miro. Lo estaría mirando. Bueno, él dice: él está desenvainando esta espada. ¿Quién? El ángel. Él apunta hacia el norte. Amram miraba. Imagínese usted sabe lo que el profeta dijo, que no es cualquier cosa estar delante de un ángel de Dios, verlo y todavía que desenvaine la espada y que la apunte hacia el norte. Y dice, él dijo: justamente a donde apunta esta espada está la tierra prometida. Y yo le prometí a Abraham, Isaac y Jacob, tus padres, que tu pueblo heredaría esa tierra. Y he oído el gemir del pueblo, he oído el clamor de los hijos y he descendido. Bueno, eso era maravilloso. Pero la parte más maravillosa es esta que le voy a leer. Yo quiero que sepas que tú, ¿quién? Amram, que tú vas a desempeñar un gran papel en esto. ¿Qué había hecho Amram? Bueno, él mismo se había preparado, él no sabía. Y él nunca dijo, bueno, es mejor que yo comience a orar para que Dios envíe un ángel y la historia que estamos a punto de saber. No, Dios puso esa inspiración en su corazón. Yo quiero que sepas que tú vas a desempeñar un gran papel en esto, Amram, porque fuiste fiel en oración, fuiste fiel en tu casa. Y aquí está lo más maravilloso. Y como por este tiempo del año próximo, Jocabed, tu esposa, va a abrazar a un bebé pequeño, y ese va a ser un libertador. Entonces, según palabras del profeta, el nacimiento de Moisés fue anunciado por un ángel. ¿Usted cree que si Amram sabía? Porque después de eso dice el hermano Branham que Amram corrió a decirle a Jocabed: oye, un ángel me ha aparecido y me ha dicho esto. ¿Usted cree que si ellos tenían la promesa de un ángel de lo que iba a hacer Moisés, iba a ser tan fácil soltar al niño? Si les costaba la vida lo que les costara, pero ellos sabían que venía un hijo de promesa. Ahora, mire lo que sigue diciendo el profeta. Él dijo: oh sí, es tan hermoso. Él miró y el ángel comienza a alzarse o elevarse. Sencillamente parecía como que los cielos completos se abrieron y él salió de la habitación. Él esperó un poquito, dijo: oh, no estoy fuera de sí. Cuando él llega a esa determinación, no, esto que tuve no fue una alucinación, no fue una imaginación. Mis ojos vieron que un ángel real vino y me habló y me dijo que ya viene en camino el libertador y que de aquí a un año fue el plazo que él me dio. Mi esposa va a abrazar en sus brazos
no a cualquier niño. ¿A quién? Al libertador. En el sermón Israel y la iglesia, parte 2, párrafo 98, dice, hablando del Señor, cuando Él se preparó para hacer algo, Él dio un nacimiento peculiar allá en Egipto. Ahora este es William Branham reafirmando esa palabra. Un niño extraordinario, el profeta le llama peculiar. Cuando él se preparó para hacer algo, él dio un nacimiento peculiar allá en Egipto a un muchachito que no era más que los demás. Solo un hombre de la tribu de Leví fue y tomó una esposa. Era Leví y ellos tuvieron un niño y ellos estaban matando a todos los muchachitos, pero cuando este bebé nació, hubo algo extraño acerca de él. Algo sucedió. Predestinación, ordenación previa. Moisés no tuvo nada que ver con esto, pero él era Moisés. Así que ellos tuvieron miedo de los mandatos del rey, lo colocaron en una arquilla y fue criado allí mismo en la casa de Faraón. ¿Fue correcto eso? Para incluso convertirse en su hijo. Bueno, sabemos que ellos al ver la vida de Moisés en riesgo, a los 3 meses ya no lo, usted sabe, porque un niño, ¿cómo manifiesta un niño si tiene hambre, un bebé? ¿Cómo manifiesta si le duele algo? Y si tiene hambre, usted, aunque le diga, mira bebé, ya ahorita te tengo tu papilla, no, es él hasta no sentir aquello o el biberón en su boca o el pecho en su boca deja de llorar. Usted no le puede presentar argumentos para callarlo. Si le duele algo, si tiene un cólico, y las hermanas saben, las que tienen bebés pequeños, a veces tienen que estar de pie casi toda la noche y hasta que le dan el té o la oración o algo, y entonces el niño ya se tranquiliza. Ahora imagínense al pequeño Moisés despertando a medianoche llorando. Llegó un momento en que dijeron, no, ya no lo podemos tener. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Parecía que la decisión que habían tomado era la menos correcta, pero estaba en el plan de Dios. ¿Sabe? Entonces ellos dijeron, bueno, si ya es imposible tenerlo en la casa, si Dios nos lo dio, Él se encargará de él. Escuche, como cuando uno como padre, usted puede traer a los hijos a la iglesia, a la escuela dominical y etcétera, etcétera, pero tiene que llegar un momento que ellos tienen que, el profeta lo dijo en el mensaje liderazgo, en que los niños van a tener que dejar de depender del dedo de mamá para enseñarlos a caminar, de la enseñanza de la escuela dominical aquí en la iglesia y de la enseñanza de los maestros en la escuela. Y van a tener que adoptar otro liderazgo, que es el liderazgo de Jesucristo. Si usted sabe que ha hecho lo correcto con sus hijos, que los ha inducido, los ha enseñado, los ha instruido en el temor de Dios, y cuando llegan a esa edad frenética que dijo el profeta, a la adolescencia, en ese momento de confusión, ¿qué va a hacer? Lo mismo que los padres de Moisés, entregarlos en las manos de Dios. Decir, Señor, ahí están, toma tú el control, sé tú. Hermano, ¿cree usted que Dios no lo puede hacer? Él lo hizo con Moisés. Ahora, todas esas cosas son sombras de hoy en día. Ahora, mire, voy a continuar ya casi para terminar con esta historia. Es maravillosa, ¿no cree usted? Así que al ver su vida en riesgo, lo pusieron en un riesgo mayor, el río Nilo. Pero una vez más repetimos lo que dijo el profeta. Moisés no podía morir sin cumplir el propósito de Dios. Así como Daniel en el foso de los leones. Todos hemos leído esa historia. Fue hasta después que Daniel fue puesto en el foso de los leones cuando Dios cumplió su propósito mayor, que era mostrarle las tremendas visiones que él vio, no antes. ¿Usted cree que Dios iba a permitir que los leones se lo comieran
sin que él hubiera cumplido su propósito? Claro que no. Por eso también esa es nuestra única seguridad en esta tierra, para nosotros. Ahora, mire, en Hechos 7:21 dice la Biblia, esto mismo que estamos hablando. Mas siendo puesto al peligro, o sea, en el río Nilo, Hechos 7:21, la hija de Faraón le tomó y le crió como a hijo suyo. Escuche, pero aquí hace falta algo. Que ella lo crió, pero quien lo educó fue su propia madre. Mire, hermano, estas cosas parecen una paradoja, ¿no? ¿Cómo es posible que aquel hijo que ellos se entregan al cuidado de Dios en el río Nilo, Dios, aún teniendo que usar a la propia hija de Faraón, se los vuelve a poner otra vez en sus manos? Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, pero mire, y aquí está algo, y no sé si alcance a entrar en esto respecto a la vida de Moisés, porque el verso 22 dice algo muy tremendo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en dichos y hechos. Mire, voy a detenerme en esto. Viene a mi mente un joven del cual habla la Biblia, el cual era Timoteo. Timoteo era, claro, no es el caso de Moisés, pero solamente para que usted piense en esto, Timoteo era una mezcla de judíos y gentiles. La madre judía, temerosa de Dios, que no era cualquier persona, porque la Biblia dice que Timoteo heredó la fe, no la salvación. La salvación no se hereda. Heredó la fe de su abuela. Y esa abuela, y más bien la madre de Timoteo, o permítame decirlo de esta manera, la madre de Timoteo la heredó de su madre de ella, que era Loida. La mamá de Timoteo era Eunice, y Timoteo heredó la fe de su madre también. Usted dice, ¿se puede heredar? Eso es lo que dice la Biblia. ¿De qué manera se puede heredar la fe? Mire, cuando alguien le va a heredar algo a alguien más, es algo que le está entregando, digamos, algún bien, ¿no? Si Loida lo que tenía era fe, ¿qué podía hacer? Entregarle esa fe a su hija. ¿Cómo? Al instruirla. Como dijo el hermano Branham, dijo, la única manera que un clavo no se puede zafar es que usted lo remache. Decirle, mira, hija Eunice, nosotros creemos en un Dios que es verdadero, y ese Dios es sobre todas las cosas. Pero mire, algo pasó con Eunice que yo no sé por qué se involucró con un griego, con un gentil. Y de ese matrimonio nació un niño. Ahora no quiere decir que como un amante, no. O sea, ¿cómo fue que se casó? ¿Por qué? Y sabe una cosa, eso nos muestra que Dios es el único perfecto. ¿Cómo es posible que esta mujercita, con la fe que dijo Pablo que ella tenía, haya hecho eso? Pero Dios, con todo y eso, creo que Dios lo pasó por alto. Y ella, porque usted sabe, la Biblia dice que los judíos buscan señales y los griegos ¿qué? Sabiduría. Todos los antiguos filósofos, Cicerón, Platón y todos los que usted quiera nombrar eran griegos. Así que no cabe duda que el papá de Timoteo, que era un hombre intelectual muy versado, podía citar a esos filósofos griegos de memoria, etcétera, etcétera. Pero entonces, Eunice, así como Jocabed mantuvo a Moisés, como lo educó, porque aquí Pablo nos habla de lo que él aprendió de los egipcios.
Pero yo me pregunto algo, ¿no habría aprendido algo de su propia madre? Usted dice, pues yo no sé. Quiero decirle que yo sí sé. Porque lo que aprendió de su madre, cuando fueron puestas en la balanza la sabiduría de Egipto y la sabiduría de su madre, algo tuvo que hacer más peso. ¿Qué fue? La sabiduría de su madre. Por eso cuando hubo que hacer una decisión, Moisés la hizo. Igual con Timoteo. Él tenía por un lado la filosofía de su padre y por otro lado la fe de su madre. Qué cosa. Cuando vino a eso, porque todos tenemos que hacer una decisión en algún momento de nuestra vida. Cuando tuvo que hacer una decisión hacia qué inclinarse, hacia la filosofía griega o hacia la fe de su madre, la fe de su madre hizo contrapeso. ¿Y sabe usted? Y gracias a eso se convirtió en lo que fue, en una persona de confianza del gran apóstol San Pablo, y eventualmente se convirtió de pastor en Éfeso. Eso es lo que dice el hermano Branham. Pero aquí la Biblia dice, ya estoy terminando, la Biblia dice, Lucas dice, y fue enseñado. Ahora miren, no que esté mal que Lucas lo haya dicho, qué bueno que lo dijo. ¿Sabe usted por qué? Para que entonces uno pueda ver que en cada etapa de nuestra vida siempre hay un balance que hacer. Yo tengo la certeza que si su propia madre fue la que lo crió, ella le tuvo que haber enseñado que había un Dios verdadero. Y mire, yo creo que no solamente eso, hermano, sino que le dijo, mira hijo, tú seguramente vas a ser el próximo faraón, pero quiero decirte que tú no eres cualquier persona. No por esa cosa que les suponían los faraones, o aquí una barbilla, no sé cómo le llamaban esa cosa, o porque te vas a sentar en el trono. No, hijo, sino porque un ángel vino y le dijo a tu padre de tu nacimiento, hijo, nunca vayas a olvidar eso, nunca, 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 nunca. Pero por el otro lado, Lucas, para traer el balance en esto, dice que fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. ¿Qué es toda? Hermano, y conste que ellos no eran cualquier civilización. Todos los secretos de lo que haya sido fue puesto en aquellos papiros y puesto a su vez en las manos de Moisés. Moisés, aquí está. Y no solamente eso, Moisés tenía algo importante, dice la Biblia, y era poderoso en sus dichos. ¿Alguien puede entender qué quiere decir esto? O sea, hablaba de una manera tan tremenda al ser poderoso. O sea, qué cosa. Moisés no era un individuo del cual la gente se quedaba dormida cuando le escuchaba. O sea, la gente estaba con la boca abierta, diciendo, qué cosa, mire este hombre, ¿de dónde saca tanta sabiduría? Por eso Dios le tuvo que dar la media vuelta. ¿No? Cuando el Señor lo encontró, fue una de las primeras cosas que le dijo: Señor, yo ya soy tartamudo. Pero aquí no era el Moisés tartamudo, aquí era el hombre poderoso en dichos, en discurso. Pero no solamente en eso. Mire, dicen, las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. Cuando la Biblia habla de Jesús, Lucas también dice Jesús de Nazaret. Poderoso. ¿Alguien puede ayudar? O más bien habla de lo que Moisés, o que lo que Jesús dijo e hizo. No solamente era cuestión de que Jesús fuera un gran conferencista que dijera solamente, era lo que la palabra y la obra.
Mire, por eso con estas dos palabras que dice aquí Lucas, que era poderoso en sus dichos y en hechos, es que Moisés, yo creo que la razón por la cual él estaba en la posición en la que estaba, era por eso, porque decía y hacía. Ahora, termino. Y así creció, por una parte instruyéndose en el conocimiento y la ciencia de Egipto, y por otra parte siendo instruido por su verdadera madre en el conocimiento y temor del verdadero Dios. Hasta que Dios esperó el tiempo para que cumpliera su propósito para el que él había nacido. Mire, y voy a terminar esta historia con una palabra que a lo mejor es triste, pero permítame, ya voy a terminar. Quiero decirle, mire, el propósito de Moisés no comenzó cuando fue comisionado por Dios, sino cuando nació. Por eso. Y entonces, bueno, él comenzó a crecer hasta donde vamos de la historia, pero entonces sucede algo. En Hechos 2, 11 y 12 dice: y en aquellos días acaeció que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos. ¿Quiénes eran sus hermanos? ¿Los egipcios? Los hebreos. Eso quiere decir que él sabía. Y dice la Biblia que vio sus cargas. Y no solamente vio cómo los maltrataban, o las cargas pesadas, las largas jornadas de trabajo. Y observó un egipcio que hería a uno de los hebreos, sus hermanos. Él sabía que era hebreo de todas maneras. ¿Qué iba a hacer? ¿Quedarse indiferente ante lo que estaba pasando? Dice la Biblia: y miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Mire, y la cosa más tremenda es que Moisés fue delatado por sus propios hermanos, que no podían entender el propósito de Dios. Porque cuando los egipcios encontraron a aquel hombre, aquel capataz, que no era cualquier cosa, en la arena, ¿quién lo mató? Pues quién sabe. Pero de los propios hebreos se encargaron de divulgar eso. Ya solamente voy a tomar 2 citas del profeta. Pero mire, todo esto estaba cumpliendo el propósito de Dios. En el sermón, un prisionero, dice el hermano Branham. Y entonces fíjese en esto, que Moisés recibió toda la instrucción. Pues él sabía, él era muy inteligente, muy educado, muy intelectual. Tanto que él podía aún enseñarle a los egipcios, tanto que podía enseñarles a sus psicólogos. Él podía enseñarles a sus generales lo que significaba el poderío militar. Él era un gran hombre. Y la gente le temía a Moisés por su grandeza. Oh, qué erudición. Vaya, él era el arzobispo, o tal vez un papa. Él era un gran individuo. Él era un hombre poderoso, y él sabía que había nacido para esto, y había entrenado con gran ambición para lograrlo. Ahora, encontramos que cuando Moisés, con todo su entrenamiento, y hoy con todo el entrenamiento, haciendo grandes obispos y demás, la gran y tremenda ambición por lo alto, ¿qué hacemos? Nuestras ambiciones llegan a ser como estaba Moisés, ¿ven? Dios, antes de poder tener al hombre en su mano, tenía que despojarlo de su ambición. Esta palabra la menciona mucho el profeta, y aún en ese mismo sermón habla del apóstol Pablo, y dice que Pablo también tenía ambiciones. Escuche, y no es malo que una persona pueda tener una ambición correcta, pero que no permita que en su loca carrera, por querer alcanzar esa ambición, atropelle a todo aquel que encuentre en el camino. Entonces Moisés tenía ambición, es lo que el profeta nos dice. Dios, antes de poder tener al hombre en su mano, tenía que despojarlo de su ambición. Tenía que despojarlo a él de toda su instrucción. ¿Sí?
Salió y libertó. Mató a un egipcio y él al hacerlo se dio cuenta que estaba errado. Él no podía hacer eso. Esa no era la manera y Dios tuvo que sacarlo a él, a la naturaleza, al desierto, a un lugar desértico. Pero termino, mire, con esta cita. Aquí en el sermón, esto que yo le leí está en los párrafos 126 y 128 al 130. En el sermón Dios ocultándose en simplicidad, predicado el 12 de abril del 63 por la noche, párrafo 136, dice el profeta. Ahora, hallamos a Moisés, y cuando andaba ya ahora hallamos a Moisés, y cuando andaba ya es que por 40 años se había entrenado. Su madre, conociendo que él era, su madre conociendo que era él que habría de librar a los israelitas. Cuando mató al egipcio, él pensó que seguramente los hermanos lo habrían de comprender, pero no fue así. Entonces, a lo largo de todas sus maniobras, él fracasó miserablemente. Termino con esto, con esta palabra: fracaso. En esta noche, hasta el tramo de la historia en que vamos, ¿con qué terminamos? Con un Moisés fracasado. Usted dice, no diga eso, eso fue lo que dijo el hermano Branham. Ahora, si ahí terminara la historia de Moisés, pues qué lástima, ¿no? Pero Dios no fracasa en sus planes. Una persona, a lo mejor en su caminar en la vida, de pronto se ve en la bancarrota, en el completo fracaso, y parece que ya todo en el mundo se acabó. Pero quiero decirle que no. Si Dios tiene un propósito para usted, Dios, el mismo que permitió que Moisés a este punto de la historia terminara como un fracasado, fue el mismo Dios que lo levantó para que cumpliera su propósito. ¿A quién le gusta el fracaso? A nadie. Yo creo que Moisés no estaba satisfecho. Y aparte de eso, hermano, aquí ya está como un fracasado. Pero el asunto es que el profeta nos dice que su madre le dijo: oye, tú eres el libertador. ¿Cómo? ¿Un libertador en el fracaso? Y Dios permitió, perdón por esta frase, Dios permitió que él tocara fondo en eso. Pero no solamente eso, hermano, el llamado de Moisés nunca se fue de él. Después le voy a leer lo que el profeta dice: que estando en el desierto, él lloraba. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios no se equivoca en su llamamiento, pero en esa condición de fracaso. Y todavía en él la carga por el pueblo. ¿Qué iba a hacer? Póngase de pie. Entonces, pero tenía que ser así, hermano, para cumplir el propósito de Dios. Se va al desierto sin entender qué había fallado. Bueno, uno dice, Moisés lo podía entender, es decir, es que yo fallé. Pero con la falla de Moisés, ¿eso quiere decir que el propósito de Dios había fallado? No. Ahora nosotros ya todo eso lo miramos como una historia hacia atrás. Pero es precioso esto, ¿no? Ir mirando como si apenas estuviera sucediendo perfectamente, para ir siguiendo sus pasos. Y aunque usted y yo no somos Moisés, no tenemos un ministerio como él tenía, pero en muchas de estas cosas nos identificamos con él. ¿Cuántas veces la persona no siente que ha fracasado y parece que no se va a levantar? No, y quizá la persona por sí misma no se va a levantar, Dios la va a levantar, como él lo hizo con Moisés. Entonces, aquí está Moisés ante un fracaso, sin entender qué es lo que había fallado. Pero lo maravilloso es que esta historia no termina aquí. Pero en esta etapa, ahí lo dejamos. Moisés siendo un ¿qué? Fracasado, según lo que dijo el profeta. Yo no quiero, ni debo, ni quiero denigrar, pero el profeta dijo que él había fracasado. Hasta allí. Espero que esto, hermano, se quede como parte de nosotros. Vamos a orar. Señor, te agradecemos, Señor Jesús, por
este tramo de la vida de Moisés, Señor. Padre, es algo tan tremendo, Señor Jesús, que hasta cuando uno comienza a mirar a través de tu mensaje estos detalles en la vida de él, Señor, uno puede entenderlo más, que él era un humano como cualquiera de nosotros, Señor. En esta noche, Padre, hemos terminado dejándolo ahí porque tu profeta así lo dijo, como un hombre fracasado, Señor. Padre, pero todo estaba en tu propósito, Señor. Si en esta iglesia o en alguna parte del mundo, Señor, hubiera alguien que está en esa condición, el cual piensa que todo lo que ha intentado hacer, todo ha sido un fracaso, Padre, tú levantarás a esa persona, Señor. Tú lo harás porque tú lo hiciste con tu gran siervo Moisés. Y estar en el sótano no es cosa fácil, Señor. Aún morder el polvo no es cosa fácil, Señor. Pero Dios, Padre, todo está dentro de tu gran propósito y tu gran plan, Señor. Permite que en esta noche, Dios, nos llevemos en nuestro corazón este tramo de la historia, Señor. Que quizá ya lo sabíamos, quizá no, Señor. Pero Dios, que ella nos ayude a nosotros en nuestro propio caminar, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice tu palabra en nuestros corazones, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.